Para que me confirmen si pueden observar justamente la presentación, ¿no? Sí, sí se puede. Gracias. Bien, entonces, me parece que habíamos avanzado hasta la diapositiva que están observando ustedes, ¿no? Recuerdan, habíamos estado revisando la clase pasada acerca de los diferentes procesos que suceden a partir de la emisión de los contaminantes a los sistemas naturales, ¿no? Habíamos mencionado, pues obviamente que dependiendo de la procedencia de los contaminantes, pues teníamos por un lado aquellas fuentes de emisión que tenían origen natural, como por ejemplo volcanes, ¿no es cierto? Y teníamos aquellos artificiales o antropogénicos que eran pues básicamente creados por el ser humano, ¿no? Actividades humanas que producían contaminación a los sistemas naturales. También dijimos que las fuentes antropogénicas o artificiales a su vez pueden clasificarse o podrían subclasificarse, digamos así, también como estacionarias o fijas. Y también teníamos aquellas que eran móviles. Aquellas fijas o estacionarias, pues básicamente las chimeneas de las industrias, por ejemplo, puntos fijos de contaminación, y aquellas fuentes que eran consideradas como móviles, como por ejemplo el transporte, ¿no? El transporte terrestre, por ejemplo, transporte aéreo, transporte marítimo, son fuentes de contaminación móvil. Recordemos que los medios de transporte básicamente utilizan mayoritariamente combustibles fósiles para, como energía para su movimiento, justamente, ¿no? Es obvio que también existen hoy en día otros tipos de combustible que son mucho más amigables con el ambiente, como por ejemplo vehículos eléctricos, vehículos solares, que obviamente en este caso estarían excluidos como fuentes de contaminación, ¿no es cierto? Porque simplemente tendrían cero emisiones, producto de, obviamente, el proceso de movilización de estos, ¿no es cierto? Los otros, por su parte, aquellos que utilizan combustibles fósiles como la gasolina, como el diésel, como el gas y otros más, eh, tienen en sus mecanismos motores de combustión interna normalmente, ¿no? Que entre otros contaminantes, pues emiten eh, durante todo el tiempo de funcionamiento gases a la atmósfera, ¿no? Habíamos dicho que eran gases o contaminantes primarios. Estos contaminantes que se emitían directamente a la atmósfera, pues básicamente se denominaban como primarios, ¿se acuerdan? Los que salían, por ejemplo, directamente de las chimeneas de las industrias, de los escapes de los vehículos, por ejemplo, son primarios. Básicamente, una vez que estos han sido emitidos a la atmósfera, quedan a merced de lo que pueda sucederles en este medio. Se pueden dispersar gracias al viento, gracias a las características de las masas emitidas, me refiero a los gases emitidos, podían reaccionar y generar contaminantes secundarios, por ejemplo, o también podrían regresar a la tierra o al agua a través de procesos como la precipitación, ¿no es cierto? Que en este caso se da por la gravedad cuando tenemos partículas más densas que el aire, ¿no? Pensemos entonces, para complementar esta información, que nosotros teníamos por un lado la posibilidad de tener básicamente fuentes de emisión, como por ejemplo gases, como por ejemplo los múltiples vehículos, ¿no es cierto? Y otras actividades humanas, ¿no? Entonces aquí, por poner ejemplos, nada más mencionamos estos. Dijimos que los contaminantes que se emitían de forma directa, pues eran los famosos contaminantes eh, que se conocían como primarios, ¿no es cierto? Teníamos los COX, los NOx, los SOX. Dijimos también que teníamos el material particulado, teníamos hidrocarburos, ¿no? Y podríamos tener otros más, ¿no? Pero esos son básicamente los más abundantes cuando hablamos de contaminantes primarios. En la atmósfera estos se dispersaban y también podían reaccionar. Como por ejemplo yo les había dicho que los NOx más agua
en la atmósfera esta reacción, generaban, por ejemplo, un ácido muy conocido. Este ya es un contaminante secundario, todos los de acá son contaminantes primarios, ¿no? Que son frutos de reacciones que suceden, por ejemplo, en la atmósfera. Este podría regresar ya sea al suelo o a cuerpos de agua gracias a los procesos de precipitación. Tenemos la lluvia que lava la atmósfera y todos aquellos gases que son solubles en agua o que puede acarrear el agua de precipitación los regresa al suelo o al agua, ¿no? Pero también teníamos aquella precipitación que sucede de manera seca. Pensemos, por ejemplo, en una erupción volcánica, ¿no? Donde las columnas de gases pues se esparcen y después de un tiempo hemos observado la caída de ceniza. En este caso no ha habido lluvia, pero sí por gravedad han caído aquellas partículas más densas que el aire al suelo, ¿no? Estos procesos, ¿no? Que en este caso hemos ejemplificado con los contaminantes gaseosos, pues también sucede con el resto de contaminantes. Recuerden que existen contaminantes sólidos, líquidos y también obviamente los gaseosos. Tenemos también contaminantes biológicos, contaminantes energéticos, como el calor, como el ruido, como el exceso de luz, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de contaminación es una gama muy amplia de sustancias o de formas de energía que podemos tomar como ejemplos. ¿Se acuerdan que vimos también el gráfico donde hablábamos parcialmente de lo que tenemos escrito? Fuentes estacionarias y móviles, por un lado artificiales. Recuerden que en el caso de este pequeño esquema de aquí, es un volcán. Un volcán vendría a ser al mismo tiempo, aparte de ser una fuente natural, vendría a ser una fuente también estacionaria, ¿no es cierto? Ya que está en un solo punto, ¿no? Pero normalmente se aplica el criterio de estacionario y móvil a las fuentes antropogénicas o artificiales, aunque no estaría mal decir que un volcán es una fuente natural y al mismo tiempo es una fuente estática o estacionaria, ¿no es cierto?, de contaminación. Dijimos que los contaminantes pues pueden terminar en el aire, en el agua o en el suelo, ¿no? En el aire pues la forma típica de retorno al suelo o al agua habíamos mencionado, ¿no? Por deposición o precipitación seca o húmeda. Seca, la que mencionamos aquí, por gravedad, y la húmeda, pues, gracias a la lluvia, ¿no es cierto? Entonces, por precipitación puede regresar tanto al agua como al suelo, ¿no? Dijimos también que si tenemos en el agua, el contaminante puede afectar a las aguas superficiales o a las aguas subterráneas que están en la zona más profunda. Asimismo, si el contaminante llega al suelo, podría pasar directamente a la cadena alimenticia, ¿se acuerdan? Bien, entonces nosotros tenemos muchas posibilidades ya que todos los sistemas naturales estaban conectados, ¿se acuerdan? Y todos los mecanismos, absolutamente todos los mecanismos por los cuales los contaminantes que están en los sistemas naturales, ya sea aire, agua o suelo, se movilizan en estos sistemas gracias a procesos físico-químicos, ¿no? Obviamente hay otros procesos en donde intervienen organismos vivos. En este caso estamos hablando de procesos físico-químicos y también biológicos. Entonces, se movilizan los contaminantes gracias a procesos físico-químicos y obviamente también biológicos. También dijimos que una vez que los contaminantes son emitidos, pues pueden sufrir en algunos casos cambios, ¿no? Y están sujetos a procesos como el transporte y dispersión, que ya los mencionamos también. Están sujetos probablemente a reacciones químicas, pero eso no quiere decir que todas las partículas emitidas al ambiente tienen que reaccionar y cambiarse de forma química, no necesariamente, pero sí sucede con gran parte de los contaminantes que se emiten de forma directa. Y eso es lo grave, porque las formas secundarias de contaminantes normalmente son más agresivas, más tóxicas o más peligrosas que las primarias, ¿no? Y esto pues basta con mencionar, por ejemplo, qué sé yo, un CO2 que se puede terminar convirtiendo en H2CO3 o lo que ya dijimos, ¿no? Un NO que puede terminar siendo un HNO3, un SO
o cualquier forma de óxido de azufre que puede terminar transformándose en H2SO4, por ejemplo. Todos estos son ácidos fuertes que son formas secundarias de estos contaminantes que observamos aquí y que son más agresivos con los seres vivos, con los materiales, es decir, más peligrosos, ¿no? Entonces, por mencionar ejemplos nada más. Pero también hay algunas moléculas, obviamente, de estos que no van a sufrir estas reacciones, ¿no? Un porcentaje se quedarán tal cual como de esta forma y permanecerán el tiempo, algún tiempo en la atmósfera, ¿no? Nosotros sabemos, por ejemplo, que el CO2 es apetecido por las plantas, por los árboles, para su proceso de fotosíntesis, ¿no es cierto? Los árboles absorben CO2 y emiten oxígeno, por eso la importancia de los vegetales, ¿no es cierto? De la vegetación y de los árboles, obviamente. Tenemos entonces estos procesos que dijimos que pueden sufrir estos cambios y procesos que sufren los contaminantes cuando son emitidos. La concentración de un contaminante, ya sea primario o secundario, después de ser dispersado, es el nivel de emisión y tiene unidades de masa por unidad de volumen, normalmente, ¿no? Pero esto no quiere decir que funcione o tengan que funcionar de la misma manera, ¿no es cierto? Siendo así, pues nosotros tenemos que tomar en cuenta aquellas situaciones en donde pues observamos los posibles cambios que puedan sufrir justamente estos contaminantes, ¿no? Nosotros sabemos que los contaminantes pueden ser expresados en cualquier unidad de concentración, ¿no? Aquí hablamos de unidades de masa por unidad de volumen, pero en realidad existen muchas formas de expresar concentración de un contaminante, ¿no? Y eso pues depende del tipo de contaminante o tipos de contaminantes, ¿no? Asimismo debemos mencionar que existen mecanismos mediante los cuales pues los contaminantes regresaban a nuevos lugares de recepción, a nuevos sistemas naturales que los receptan en su posterior, después de los procesos posteriores que habíamos mencionado, ¿no? Y obviamente dijimos que la precipitación, por un lado, que podía ser por vía seca o húmeda, y por otro lado, la cadena alimenticia eran muy representativos en estos procesos, ¿no? No son los únicos mecanismos, pero son bastante representativos. Tenemos en la presente diapositiva, pues en la zona de la derecha, como ustedes pueden observar, una imagen donde nos menciona o nos habla de interacciones potenciales entre distintos compartimentos ambientales. Y son interacciones potenciales, ¿por qué? Porque pueden suceder, ¿no? Tienen un potencial importante de posibilidad de que sucedan justamente, ¿no? Y de esta manera nosotros podemos pues hacer, no solamente conocer cómo los contaminantes pueden distribuirse, sino también dónde debemos medirlos o cómo y cuándo debemos medirlos después de que han sido emitidos en la naturaleza, justamente. Y fíjense que si ustedes escuchan noticias, deben haber escuchado básicamente que hubo un derrame de petróleo en Perú y también en el Ecuador, ¿no es cierto? Que tuvimos esta problemática que es el vertido, en este caso de petróleo, al ambientes o sistemas naturales, ¿no? En un caso el océano, en el otro caso tierra firme, digamos así. Y tenemos obviamente mecanismos que de alguna manera, en este caso estamos hablando del mismo contaminante. Pensemos, por ejemplo, nosotros en el océano, ¿no? Y un vertido de petróleo justamente en el océano. Y pensemos también en la montaña y el vertido, pues obviamente también de el petróleo en este caso, ¿no? Tenemos dos escenarios que fueron reales, sucedieron estas cosas, en el uno en tierra y en el otro en el océano y muy cerca de la costa, ¿no? Y tenemos la misma sustancia. El petróleo es obviamente una mezcla de hidrocarburos que tiene mayoritariamente, se presenta en estado líquido, ¿no?
Y dependiendo del tipo y de la calidad del petróleo, pues tiene sus características particulares. No todo el petróleo del mundo es igual. Dependiendo del lugar, de la procedencia, del pozo, de donde se lo extrae, pues tiene variación en sus características. Lo único que es constante o permanente es que se trata de una mezcla de hidrocarburos, ¿no es cierto? Y que tiene ciertas características físicas bastante similares. Lo que puede variar probablemente son sus densidades, su coloración, el predominio de ciertos hidrocarburos sobre otros, pero básicamente es lo mismo, ¿no? En ambos casos tenemos que son sustancias líquidas que tienen dentro de sus componentes muchos hidrocarburos que son volátiles. Eso quiere decir, y yo ya les había mencionado, que del derrame, por ejemplo, si sucedió en el agua, este va a flotar en el agua. Si sucedió en tierra, pues obviamente va a, a quedarse en todo el lugar dependiendo de las características del terreno, ¿no? Si nos vamos al escenario del océano, por ejemplo, el petróleo va a flotar sobre el agua del mar, en este caso, ¿no? Pero no va a quedarse quieto, ¿no? Se va a dispersar ya que el agua de mar está en constante movimiento, ¿no? Las olas, la marea, pues también mueven este contaminante en este caso, ¿no? Entonces, lo ideal y lo que yo he visto que están haciendo, pues es algo bastante lógico, ¿no es cierto? Que es tratar de, desde algún punto, si tenemos, por ejemplo, una vista superior del océano y vemos que la mancha del petróleo, imaginémonos que es esta, lo que están haciendo es tratar de cercar de alguna manera, ¿no? Al petróleo que está flotando para lo lógico es cercarlo y absorberlo, ¿no? Normalmente eso es lo que se hace. Y tomando en cuenta las características del petróleo, ¿no? Este está sujeto a las características ambientales, ¿no? Y a expensas del clima de la zona. Vamos a tener un porcentaje de hidrocarburos que van a evaporarse, porque son volátiles, obviamente, ¿no es cierto? Otros seguramente llegarán, como esto sucedió muy cerca de la costa, pues llegarán a la playa, a los acantilados, a las rocas, etcétera. Y estando en el agua, pues tienen contacto con los organismos vivos, ¿no? En este caso acuáticos, macro y micro. Entonces, el problema es bastante grande y si no se toma cartas en el asunto, esto se va a seguir dispersando. Esta mancha con el tiempo va creciendo porque se va dispersando, ¿no? Y si no se limpia, pues este problema se convierte en un problema de dilución total, ¿no? Luego va a ser imposible percibirlo, pero sabemos que se quedó en el océano, ¿no? Entonces sería muy irresponsable esperar que se disperse totalmente, ¿no? Porque eso podría causar muchos problemas y podría viajar transfronterizamente y eso es un problema muy grave para los países. Nosotros estamos de vecinos de Perú y probablemente si sucede una dispersión de este tipo, no solamente que llegará a nuestras costas, sino también a nuestras Islas Galápagos, que son un ecosistema muy frágil, ¿no es cierto? Entonces, ni todo el dinero del mundo podrá reparar el daño ambiental en muchos casos. Entonces, esto es lo que sucede, ¿no? Fíjense, de esa manera es como se moviliza. Recordemos que esto es una movilización en todas las direcciones, ¿no? Y en dirección donde predominan vientos y corrientes, obviamente, con mayor fuerza. Si sucede en la Tierra, si estamos en una zona plana, probablemente se va a acumular en el suelo, ¿no? Si estamos en una zona con declive, se va a movilizar a donde le lleve la gravedad y el declive, justamente. En el oriente yo vi que el derrame fue en una zona no muy plana. Eso quiere decir que se va a movilizar sobre la superficie a la velocidad que pueda fluir, en este caso, el petróleo de acuerdo a sus características. Asimismo, van a tener que cercar, ¿no? Van a tener que cercar esto para poder recuperar todo lo que se pueda directamente por absorción. Obviamente, desde aquí también un porcentaje se va a evaporar. Y como estamos en suelo, dependiendo de las características del suelo, hay la posibilidad de filtración también. Eso quiere decir que una parte se irá al subsuelo y probablemente tocará aguas subterráneas. Podría ser un problema mucho más grave. Pero si estamos cerca de un cuerpo de agua, como puede pasar
en el oriente porque tenemos gran cantidad de cuerpos de agua, grandes, medianos, pequeños riachuelos, y algunos que aparecen solo con la presencia de una lluvia, por ejemplo. Como es una zona de alta pluviosidad, si llueve medianamente o de manera fuerte, esto se va a ir con el agua. Recordemos que el agua va a movilizar esto mucho más fácil, ya sea hacia abajo, hacia arriba y hacia todos los lados que el agua fluya. Asimismo, si cae parte de esto directamente a un cuerpo de agua, pues se irá con el río, ¿no? Con el caudal del río, pues se irá el contaminante. Asimismo, hay especies de animales, vegetales que están cerca, que obviamente ya están sufriendo los estragos de la presencia de estas sustancias. En todos los casos deben actuar rápido y dependiendo de cómo sucedió y dónde exactamente sucedió, pues tendrán menos o más tiempo para actuar. La cosa es que existen muchos mecanismos como la dispersión, como la filtración, como la volatilización, como justamente los procesos de solubilización, en algunos casos, eh, están a expensas de, el medio en donde ha sucedido, ¿no? Todo este problema. Y obviamente la acción juega un papel bastante importante, ¿no? Uno tiene que conocer las características del contaminante, las características del medio donde sucedió el problema, para poder tomar cartas en el asunto de manera más efectiva, ¿no? Tenemos entonces las diferentes interacciones entre los compartimentos ambientales en la gráfica, y esto es lo que repetidamente vamos a mencionar nosotros. Tenemos, por ejemplo, el agua, tenemos el suelo y tenemos obviamente el aire, ¿no? La atmósfera. Y algunos procesos que suceden típicamente entre estos compartimentos. Por ejemplo, ya dijimos que entre el aire o atmósfera y el agua, o también el suelo, miren, las flechitas se extienden hacia ambos lados, ¿no? Desde la atmósfera, tanto hacia el suelo como al agua. Tenemos los procesos de deposición o depositación seca y húmeda que ya los mencionamos. La una por gravedad, la otra por la lluvia, básicamente, o también por la nieve, por el granizo, por el rocío, por la neblina. No solamente la precipitación es la lluvia, ¿no? Tenemos también algunos directamente que suceden, por ejemplo, entre el aire, ¿no? Partículas que están en el aire. ¿Qué es lo que sucede estando en el aire? Pues obviamente se dispersan hacia todos los lugares. Existe dispersión y transporte. Desde el suelo y también desde el agua hacia la atmósfera existe básicamente la evaporación, ¿no? Y esta evaporación puede suceder obviamente en diferentes lugares, en industrias, en las ciudades, en los campos donde tenemos la presencia de pesticidas, etcétera, ¿no? Entonces, todas las sustancias posiblemente contaminadoras tienen las posibilidades de dispersarse en función de sus características, como había mencionado. Estando tanto en la atmósfera como en el suelo, subsuelo, etcétera, existe la posibilidad de los procesos de degradación. Cuando hablamos de degradación, estamos hablando de descomposición. Y básicamente entendemos que una partícula grande se subdivide en muchos componentes y obviamente cada componente se separa, ¿no es cierto? Entonces tenemos lo que fue una sola, puede convertirse en varios componentes, ¿no es cierto? En algunos casos más simples, en algunos casos no necesariamente más simples, simplemente se descompone, se degrada. Cuando hablamos de degradación de tipo químico, estamos hablando por la presencia de sustancias químicas en sus alrededores, ¿no? También existe degradación en agua, gracias a la presencia del agua. Tenemos degradación térmica, gracias a la temperatura. Tenemos degradación fotolítica, gracias a la luz. Y tenemos la biodegradación, que es gracias a microorganismos que pueden estar sobre todo en el suelo y también en el agua, ¿no? También hay microorganismos en el aire. Pero recordemos que en el suelo debemos darnos cuenta si el proceso se da en interacción con la atmósfera o si estamos hablando de subsuelo, ¿no? Donde hay menos cantidad de aire, obviamente, pero y probablemente más cantidad de microorganismos en ese medio. Tenemos entonces la posibilidad también de degradación o de biodegradación de las sustancias. Se supone que todas las sustancias que existen en la naturaleza, en la misma naturaleza, tienen el mecanismo para descomponerse de forma natural. Pero lamentablemente los seres humanos hemos fabricado, hemos sintetizado un montón de sustancias
un montón de compuestos que la naturaleza no tiene forma de descomponer. Y un ejemplo claro, pues son los famosos plásticos, ¿no es cierto? Que no son obra y gracia de la naturaleza, sino más bien fruto de la síntesis química. Y obviamente, como no son productos naturales, en la naturaleza no tienen la contraparte que los descomponga. Es por eso que se investiga mucho para tratar de determinar, crear en algunos casos, microorganismos que sean capaces de descomponer aquellas sustancias difíciles. Pero no solamente los plásticos son un problema. Recuerden que en el suelo nosotros aplicamos una serie de productos químicos que en realidad de forma general podemos decir que son agroquímicos, sustancias agroquímicas o agroquímicos, que se ponen básicamente en el suelo, ¿no es cierto? Pero dentro de estos agroquímicos nosotros tenemos por un lado fertilizantes y por otro lado tenemos los famosos plaguicidas, ¿no? Estos son los dos grandes grupos de agroquímicos que normalmente nosotros como seres humanos fabricamos y también los usamos para la agricultura, básicamente. Con el uno le damos fertilidad al suelo para que después de múltiples usos y de años de explotación del mismo, siga dando los nutrientes a las plantas a que crezcan. Y los plaguicidas, pues obviamente que matan plagas de todo tipo, que para el cultivo no son deseables y que obviamente a toda costa se intenta destruir esas plagas. Estas sustancias también llegan al suelo, una parte también se volatilizan y otras permanecen en el suelo mucho tiempo y otras pues se van hasta el subsuelo y a las aguas subterráneas. En el mejor de los casos, estos fertilizantes podrían ser de origen orgánico y en ese caso se descomponen de manera relativamente fácil en el suelo, se incorporan al suelo fácilmente. Pero cuando los fertilizantes son sintéticos, eso quiere decir que deben incorporarse mucho más lentamente al suelo y si se los maneja con antitécnicamente, pues seguramente vamos a colocar más de lo que necesita el suelo y terminan contaminando el suelo. En vez de hacerle un favor, pues perjudican. Los fertilizantes se movilizan fácilmente en el suelo gracias al agua de riego, gracias al agua de lluvia y pueden filtrarse y movilizarse en el suelo de manera fácil. También estamos hablando de procesos físico-químicos y de procesos de transporte en los sistemas naturales. Fíjense que hemos mencionado cada uno de estos procesos que se dan de forma natural y en todos tiene que ver justamente la físico-química en este caso. Aquí tenemos algunos otros procesos, ¿no? Pero en todos los casos, si ustedes se dan cuenta, hacemos referencia a procesos que se dan en la naturaleza, en los sistemas naturales, en los compartimentos naturales que nosotros conocemos. Aquí tenemos pues la atmósfera, ¿no es cierto? Tenemos aquí el suelo o geósfera y aquí abajo tenemos el subsuelo. Obviamente entendiendo también que en la superficie del suelo también tenemos el agua, ¿no? Eso también debemos tomar en cuenta. Y aparecen aquí algunos procesos, algunos ya mencionamos y otros también debemos tomarlos en cuenta, ¿no? Por ejemplo, en la atmósfera sucede con frecuencia lo que se denomina como fotodescomposición, ¿no? Por acción de la luz que procede básicamente del Sol, las sustancias en forma gaseosa que están en la atmósfera se rompen, se fotodescomponen, ¿no? Pero también no solamente la luz descompone, sino también forma compuestos. Por ejemplo, en la atmósfera nosotros sabemos que en la parte muy alta de la atmósfera, por encima de los 10 kilómetros, tenemos la famosísima estratosfera, ¿no es cierto? Porque debajo de la estratosfera está en cambio la troposfera, que es la capa más baja donde respiramos nosotros, donde nos desarrollamos todas nuestras actividades y donde pues lamentablemente también en esta parte más baja pues echamos todos los contaminantes
de forma gaseosa, ¿no? Entonces, todos los contaminantes que echamos, igual nuestros vehículos, echan sus gases a la troposfera también. En la troposfera también sucede la lluvia, el viento, etcétera, ¿no? La estratosfera que está más arriba, esta es la que contiene el famosísimo ozono, la famosísima capa de ozono. Pero el ozono es benéfico cuando está en la estratosfera. Pero cuando está en la troposfera, el ozono es un contaminante. Es por eso que el ozono solo nos sirve si está en la estratosfera. Ahí sí es un filtro para la radiación del sol. En la troposfera es un contaminante y muy peligroso, ¿no? Es por eso que hay que cuidar que este no se forme con facilidad, porque es un contaminante que puede ser muy peligroso. El ozono, por ejemplo, una de sus reacciones de formación es gracias a la acción de la luz del sol. Así como en algunos casos la luz descompone moléculas grandes en pequeñas, también puede ayudar a la síntesis, ¿no? Gracias a la acción de la luz. Por ejemplo, si yo tengo oxígeno más atómico más molecular, yo puedo tener ozono, ¿no? Entonces se está formando ozono en la parte baja y es un contaminante. Y esto también es gracias a la luz, ¿no? Entonces, no necesariamente, pues, solo va a haber descomposición por el sol, sino también puede haber la formación de contaminantes. Y este es un contaminante secundario, ¿no? Se forma gracias a la presencia de ciertos. Y esto, por ejemplo, se da gracias a la presencia del NO. Si no hubiera NO presente en la atmósfera, imaginémonos que este es una especie de precursor que se conoce de esta reacción. Si no habría este en la atmósfera, no habría esta reacción. Es por eso que debo cuidar que este disminuya o elimino para que no suceda esta reacción, ¿no? Entonces, hay los precursores de ciertos contaminantes, como en el caso del ozono y también del smog fotoquímico que se conoce, que se forman gracias a la presencia de ciertos contaminantes gaseosos primarios. Es por eso que también debe evitar que se formen y que se eliminen, obviamente, a la atmósfera. Procesos como fotodescomposición, procesos de volatilización, obviamente, que lleva todo lo volátil a la atmósfera. Tenemos también que en la superficie suceden los procesos de escorrentía. Escorrentía no es más que la movilización o el fluir del agua en la superficie. Un río que corre, eso es escorrentía. La lluvia que se mueve por las calles después de la lluvia o durante la lluvia, eso es escorrentía. Lo que ha sucedido lamentablemente en la ciudad de Quito, en ese sector de la Gasca, es fruto, obviamente tenemos un deslave, pero es básicamente agua de lluvia que se ha mezclado en este caso con lodo, con piedras, con palos, con troncos, etcétera, ¿no? Y ha sucedido un proceso de movilización. Fíjense que todo lo que acarrea el agua, probablemente, si nosotros nos ponemos a analizar qué nomás acarreó el agua, pues de plano nos damos cuenta que en la ciudad pues nos ha ensuciado todo, ¿no? No estamos hablando en este caso de las vidas humanas que lamentablemente se han perdido. Tomando en cuenta, aparte de ese, que ya es lo más grave que ha sucedido, ¿no es cierto?, la pérdida de las vidas humanas, tenemos todo el problema de la contaminación, del lodo, del polvo, pero también imaginémonos que nosotros en el deslave, una de esas montañas, de esas zonas, tenían algunas tierras ricas en ciertos elementos que expuestos a la atmósfera directamente resultan contaminantes o que solubilizándose en el agua resultan contaminantes para el suelo, por ejemplo, acidificando suelos. Eso quiere decir que muchas tierras cultivables probablemente se echen a perder, ¿no es cierto? Gracias a este fenómeno que ha sucedido. En ese caso, todo natural. De que la mano del hombre intervino para hacerlo más grave, pues también es cierto. Sabemos que ha habido tala de bosques, relleno de quebradas, que ese es uno de los errores más grandes que puede cometer el ser humano, que es garantía de que va a tener una tragedia ambiental en el futuro. No se sabe cuándo, pero la va a tener. Algo similar sucedió en Guano. Algo similar sucede en Riobamba muchas veces para los que viven por el sector del bypass
que bajan estas aguas lodosas de aquellas zonas más altas que están por detrás de la 24 de mayo más o menos, que bajan, ¿no?, de zonas que han sido taladas, rellenadas, quebradas, etcétera, ¿no? Entonces tenemos un problema muy grande. En el suelo, pues habíamos hablado de la posible biodegradación, ¿no? Sobre todo lo más fácil de degradar son las sustancias de naturaleza orgánica. También en el suelo sucede la descomposición química. También sucede la posible bioacumulación. La bioacumulación es la acumulación, como su nombre lo dice, en organismos vivos. Por ejemplo, pensemos en lombrices que acumulan o bioacumulan metales pesados, o plantas que han absorbido metales pesados del suelo y que los bioacumulan. Eso quiere decir que desde la planta pasará, como habíamos dicho, ¿se acuerdan?, al herbívoro, luego al carnívoro y así sucesivamente, ¿no? Se mueve en la cadena alimenticia. Tenemos los procesos que se denominan desorción, que por un lado es la absorción con B, y tenemos también la adsorción con D de dedo, ¿no? Ambos son sorción. En el un caso un fenómeno superficial, en el otro caso es un fenómeno más interno, más íntimo. También sucede con las sustancias contaminantes que llegan obviamente al suelo. La materia orgánica pues también puede sufrir transformaciones, puede pasar de una forma orgánica a una forma inorgánica o viceversa. Tenemos los famosos procesos de lixiviación que habíamos dicho que son el lavado natural gracias al agua que se filtra por el suelo y va descomponiendo, arrastrando sustancias y las lleva pues obviamente a las zonas subterráneas. El agua subterránea puede contaminarse de esta forma, ¿no? Y ¿se acuerdan que hablamos de la capilaridad, que era la posibilidad de que se venza la gravedad y los contaminantes suban en vez de bajar, ¿no es cierto? O se movilicen lateralmente también. Tenemos entonces un montón de procesos y todos tienen que ver con físico-química, ¿no? En todos los casos estamos viendo movilización de sustancias gracias a procesos físico-químicos, en este caso contaminantes. Bien, nosotros tenemos también que mencionar el hecho de que las sustancias, una vez que se han liberado, ya sea al agua, a la atmósfera o al suelo, tienen mayor o menor probabilidad de transferirse y de movilizarse en estos medios, ¿no es cierto? También aquí se incluye, dice, la transferencia entre agua, suelo, aire, biota. Biota quiere decir todo lo vivo en este caso. Requiere del conocimiento de una serie de relaciones, ¿no es cierto? Nos dice, por un lado, las más sencillas, que son las variables físico-químicas, y por otro lado, algunas otras que son un poquito más complejas, que nos indican cómo se va relacionando, pues, cada uno de los contaminantes en el medio en donde se han descargado. Los compartimentos ambientales en donde sucede la transferencia de estas especies químicas que básicamente son contaminantes, aunque también podrían ser sustancias de origen natural que están cumpliendo sus ciclos normales, ¿no es cierto? También se mueven de la misma manera y con los mismos mecanismos. Se puede utilizar los siguientes parámetros que están relacionados con estos intercambios entre compartimientos, ¿no? Y tenemos justamente en la parte derecha una imagen, el KOA, el KOW y el KAW, que son básicamente parámetros, indicadores del nivel de intercambio que sucede entre los compartimentos. Por ejemplo, nosotros tenemos que el KW mide el intercambio entre la fase gaseosa y la fase acuosa, es decir, aire-agua. El KOA mide de alguna manera el intercambio entre el gas y la parte orgánica del suelo, por ejemplo. Y tenemos el KOW que mide la interacción entre el sistema agua y el sistema orgánico que está en el suelo, básicamente. Estos son parámetros que de alguna manera nos ayudan a determinar este nivel de interacción. Por ejemplo, nosotros conocemos las siguientes constantes que
justamente tienen que ver con este nivel de intercambio de compartimento entre los sistemas naturales. Tenemos el KAW, que es la constante de reparto aire-agua, así se denomina, constante de reparto aire-agua. Y obviamente en este caso, pues A y W hacen relación a esa constante, ¿no? Se la puede también denominar como simplemente W, pero normalmente se la conoce como KW, ¿no? Que es la constante de reparto entre aire y agua. Obviamente, en este caso, pues se aplica a aquellas sustancias, sobre todo, que son volátiles, ¿no? Y que pueden pasar desde un sistema a otro. Tenemos la KOW, que es la constante de reparto octanol-agua, que esta se da sobre todo en el suelo, ¿no? Recordemos que en el suelo nosotros tenemos básicamente la presencia de materiales, tanto orgánicos como inorgánicos, y obviamente el agua, ¿no? Que tiene contacto directamente por la lluvia, por la escorrentía, por la infiltración o por el riego a mano del hombre, ¿no? En ese caso, pues estamos hablando de una constante de reparto octanol-agua. ¿Por qué se toma en cuenta esta constante o a qué se refiere? Básicamente, en el caso del octanol es un líquido, digamos que es un alcohol que es bastante apolar. Y el agua, pues nosotros sabemos que es el representante de la polaridad, en cambio, ¿no es cierto? Esta constante de alguna manera nos indica el grado de polaridad que pueda tener una sustancia contaminante, ¿no? Entonces, de acuerdo del valor que tome KOW, pues sabremos si tiene más afinidad con el agua o menos afinidad con el agua, ¿no? Si tiene más afinidad con el agua, pues probablemente sea más soluble en ella. Si tiene menos afinidad con el agua, probablemente sea más volátil, la sustancia sea más bien algo orgánico. Y de acuerdo a los valores que toma esto, pues para cada una de las sustancias existentes, pues existen sus constantes determinadas. Tenemos KOA, que es la constante de reparto octanol-aire en este caso. Asimismo está relacionada con la volatilidad y la evaporación de las sustancias. Y tenemos el coeficiente de reparto aire-aerosol, Kp. No confundirnos en este caso con otras variables, ¿no?, que hemos visto como Ka, Kc, Kp también, pero en este caso estamos hablando de intercambio, ¿no es cierto? Y del coeficiente de reparto, ¿no? Estos parámetros juegan un papel importante ya que gracias a estos nosotros podemos de alguna manera saber cuál será el destino que toman los contaminantes una vez que han sido emitidos a la naturaleza, ya sea al agua, al suelo o directamente a la atmósfera. Pero sobre todo cuando son emitidos o eliminados al suelo o al agua. Recordemos entonces que existen algunas propiedades como la presión, ¿no? También la constante de Henry y la solubilidad, que son propiedades bastante importantes cuando hablamos de la posibilidad de moverse estos contaminantes o estas sustancias en la naturaleza. Y tenemos aquí algo que se conoce como expansión de contaminantes. Y no es más que la dispersión a todo nivel y en todo sentido y por todo medio de un contaminante, ¿no? Es algo similar a lo que ha sucedido en estos problemas que mencionamos. Fíjense que en el caso del Ecuador es la ruptura de un oleoducto, ¿no? Lo que ha iniciado el derrame. En el caso del Perú es, me parece que un derrame directamente desde una embarcación, me parece. Entonces, tenemos básicamente la presencia de una fuga, ¿no? Entonces, miren, aquí tenemos un caso real que podemos verificar nosotros en la imagen. Cada una de estas flechas nos indican los posibles destinos o rutas que toman los contaminantes, ¿no? En todos los casos, ¿no? Tenemos entonces la contaminación del suelo, la contaminación del agua, la contaminación del suelo, del subsuelo, de los acuíferos, ¿no? Tenemos la posibilidad de la atmósfera por la evaporación, probablemente en algunos casos la presencia de polvos, ¿no? Y si tenemos una población que se abastece del agua subterránea, ¿no? Si el contaminante llega a estos lugares, a estos niveles, pues obviamente
la captación del agua subterránea pues afectará a toda la población. Imaginémonos que una desgracia como esta sucede en una ciudad como Riobamba, que utiliza el agua de consumo de nuestros domicilios bombeada, ¿no? Nosotros bombeamos el agua del subsuelo, nosotros tenemos pozos perforados en la ciudad de donde nos abastecemos del agua potable que consumimos en los hogares, ¿no? En el caso de la ciudad de Riobamba no tenemos una planta de potabilización de agua porque sucede algo similar a lo que vemos aquí, ¿no? Hacemos un bombeo de agua subterránea. En este caso, obviamente, el agua subterránea tiene una calidad importante. Es por eso que no necesita tratamientos rigurosos para poder ser distribuida y consumida. Básicamente, el agua de Riobamba lo que recibe es un proceso de desinfección con sales de cloro, ¿no? En este caso, me parece que es el hipoclorito de sodio. Recibe una cloración básicamente del agua antes de ser distribuida, ¿no? Entonces, eso es por seguridad. Desde el punto de vista microbiológico, pues se la desinfecta de esta manera. Si tuviéramos este caso, ¿no?, de contaminación de fuentes subterráneas de agua, pues el problema ya habría pasado a cada uno de nuestros hogares a través de este proceso, ¿no? Asimismo, si captamos agua superficial para llevarla a una planta de tratamiento de aguas, de potabilización, imaginemos que se capta de la superficie para una planta de potabilización, como sucede en la gran mayoría de ciudades del país, también tendríamos ese contaminante extra que deberíamos eliminar en el proceso de potabilización, ¿no? Ya no solamente los sólidos, los carbonatos, algunos microorganismos, sino también el contaminante fugado y que quedó o que llegó al cuerpo de agua en este caso. Asimismo, sabemos que lo que llega a la atmósfera pues puede regresar gracias a la precipitación que habíamos mencionado, ¿no? Y obviamente tenemos la posibilidad de infiltración, miren, tanto por la superficie como para el subsuelo, ¿no?, del contaminante. De esta manera nosotros vemos que algo que empezó en un punto muy específico, si no se cuida, pues termina en todos los sistemas naturales e inclusive en la mesa de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, ese es el problema con los contaminantes, que su expansión, ¿no?, su dispersión puede ser ilimitada en realidad, ¿no?, si las condiciones del medio donde han sido liberados y las condiciones de la sustancia contaminante lo permiten. Imaginémonos, por ejemplo, que en vez del derrame de una sustancia líquida, como el petróleo, o como un combustible, o como una solución de algún plaguicida, por ejemplo, imaginémonos que esto fue un gran tanque, un tráiler que contenía, imaginemos un mineral cualquiera, ¿no? Imaginémonos, por ejemplo, algún sulfato, ¿no?, que utiliza una industria cualquiera y que el gran tanque, el tráiler o el camión se volcó y se liberó esto a la naturaleza, ¿no? Pero estamos diciendo que esto es un sólido, ¿no es cierto? Obviamente en el estado sólido es mucho más fácil la limpieza y no tenemos el problema de que puede fluir, ¿no es cierto? El sólido no se va a ir al subterráneo si no hay la presencia de lluvia, por ejemplo, o de agua que lo arrastre y que lo disuelva. Pero tenemos probablemente más tiempo para la logística, para la reacción, ¿no? Lo grave sería que el sólido sea muy soluble en agua y en la primera lluvia, pues el agua lo va disolviendo y lo va llevando a donde sea, ¿no? Pero también recuerden que los sólidos, algunos, tienen la capacidad de convertirse en gases sin pasar por el líquido, algo que conocemos como sublimación, ¿no? Entonces, habría algunos sólidos que, si tienen la facultad de volverse gases, ¿no?, se volatilizan sin pasar por el estado líquido. Entonces, eso también es un problema. Pero el sólido básicamente no se movería si alguien no induce el movimiento, sobre todo si es un lugar plano. Pero si sucedió el derrame, la ruptura en una pendiente, pues obviamente que el sólido sí se va a donde le pueda llevar, ¿no es cierto?, el declive del terreno. Entonces tenemos diferentes posibilidades, ¿no?,
dependiendo del contaminante, de las características de este y, como habíamos mencionado, de las características del medio en donde sucedió el problema. Lamentablemente para las personas que tienen que limpiar, el Oriente es muy conocido por la gran cantidad de precipitaciones, por la alta humedad, por las altas temperaturas a ciertas horas y en ciertas épocas del año, y obviamente por la gran biodiversidad. En este caso, estos factores ayudan de manera muy efectiva a dispersar el contaminante. Si nosotros tuviéramos un derrame así en una zona diferente, probablemente un lugar seco, un lugar sin biodiversidad definida o determinada al menos, o visible, probablemente tendríamos condiciones diferentes para actuar. Eso no quiere decir que se deba dejar sin controlar en ese caso, sino que tendremos tal vez más tiempo para proceder a la descontaminación en este caso, ¿no es cierto? Y obviamente el escenario sería diferente. Y finalmente, perdón, nosotros tenemos aquí también en esta, donde aquí, tenemos en esta diapositiva también otro ejemplo de expansión de contaminantes, ¿no? Y en este caso, fíjense cómo estamos cambiando de escenario, ¿no? Tenemos el derrame de una sustancia que es volátil, ¿no? Tenemos la presencia de la volatilización, la dispersión gracias al viento, ¿no? Tenemos la posibilidad de infiltración y obviamente tenemos también la contaminación de aguas subterráneas, pero también la capa superficial es la que se ha dañado, miren. Es una zona de producción agrícola, es una zona de ganadería, es una zona donde viven personas. Acá tenemos una zona de captación, eso quiere decir que ya se dispersó todo el contaminante, ¿no? Depende entonces del tipo de contaminante, este de aquí se parece mucho más al petróleo, ¿no es cierto? Y en ese caso pues tenemos un escenario un poco diferente, pero fíjense que los mecanismos pues aparecen y se repiten, ¿no? Las posibles formas de dispersión o de expansión del contaminante, así se dice básicamente. Y el problema pues que habíamos mencionado de las emisiones gaseosas, ¿no? Fíjense que a diferencia de lo que vemos acá, cuando tenemos un derrame en el suelo que llega hasta el subsuelo, o cuando tenemos un derrame que invade un cuerpo de agua superficial, ¿no? Nosotros podemos limpiar esta laguna, podemos limpiar el subsuelo, podemos limpiar obviamente las aguas subterráneas, los acuíferos, podemos limpiar toda la superficie que se dañó, pero lo que se fue a la atmósfera, eso ya no lo podemos limpiar, eso ya no podemos recuperar nunca, ¿no? Porque es imposible que nosotros absorbamos el aire atmosférico en su totalidad para luego limpiarlo, ¿no es cierto? Entonces tenemos una situación diferente. Es por eso que ustedes se van a dar cuenta cuando estudien algunas asignaturas más adelante, se van a dar cuenta que hasta antes de que salga por aquí el gas contaminante, yo tengo la posibilidad de prevenirlo, ¿no? Una vez que ha rebasado, que ha llegado acá, ya todo esto nunca más lo podré controlar. Ya está en la atmósfera y está a merced de todos los procesos que mencionamos. Mezcla y transporte, transformaciones químicas, e interacción con la radiación y procesos de deposición húmeda y seca que habíamos mencionado, ¿no? Entonces, fíjense, las varias fuentes fijas y móviles llevaron el contaminante a la atmósfera y este queda a merced de los procesos atmosféricos. Pero también puede regresar, ¿no? Puede regresar por la lluvia que dijimos, o por vía seca, por densidad, ¿no? Y puede en algunos casos incorporarse a la naturaleza, al suelo, ¿no? Y si es inorgánico, pues podría ser absorbido por plantas, pero si es contaminante también, ¿no? Entonces, tenemos otros procesos, en este caso la naturaleza es expansión en la atmósfera, ¿no? Fíjense que nosotros tenemos erupciones o hemos tenido erupciones del Tungurahua
por las cuales tuvo que cerrarse el aeropuerto de Quito o de Guayaquil o de Cuenca. Erupciona el Sangay, erupciona el Reventador, erupciona, qué sé yo, el Pichincha. Tenemos nosotros que sus cenizas han afectado tanto el Ecuador, incluso países que están más lejos. La radioactividad que se liberó en Japón por el último gran terremoto que tuvieron ellos en el 2000, me parece que fue 16, 15, 16, y que posteriormente tuvieron un gran tsunami. Esa radiación llegó hasta Europa del Este en las siguientes semanas, ¿no? En los siguientes días de este accidente, de este evento natural, perdón. Y en algunos casos pudo dar la vuelta al mundo varias veces, ¿no? Sobre todo en el hemisferio norte, esta radiación, antes de que pierda su actividad justamente. Eso quiere decir que un contaminante pues puede darse ese lujo, digamos así, de invadir lugares impensados. Es por eso que hasta en las islas más lejanas y en las selvas más vírgenes se han encontrado residuos como plásticos, por ejemplo, ¿no? Entonces, es justamente por esa conexión que tenemos entre todos los sistemas naturales. Y esto también es una muestra de expansión de contaminantes, así se conoce, ¿no? Esto que está aquí es solo en el subsuelo, miren, un derrame, y esto podría suceder de manera muy frecuente, porque nosotros tenemos que las gasolineras, por ejemplo, tienen sus cisternas de combustible en el subsuelo. Imaginémonos que es una zona no impermeabilizada como suele pasar. La gasolinera normalmente tiene una cisterna similar al dibujo que tenemos aquí. La cosa es que debe estar en una zona de hormigón, en una zona que de alguna manera le da seguridad de que impermeabilidad en caso de ruptura o de fuga. Imaginémonos que esta infraestructura simplemente no hay. Eso quiere decir que perfectamente el combustible puede pasarle esto, ¿no? Y miren las coloraciones que tenemos aquí, una media morada, una menos oscura y una más clara, ¿no? Esos son los grados de dispersión. Recordemos que la dispersión está en todo sentido, miren. En el suelo, la dispersión es como si sucediera también en el agua. Al dispersarse se está diluyendo de alguna manera el contaminante. Las zonas más oscuras son las que tienen mayor concentración del contaminante, pero las otras, miren, tienen presencia de contaminante en menor concentración, ¿no? Entonces tenemos nosotros los procesos hacia abajo que se ha distribuido, miren, y aquí tenemos las diferentes zonas del subsuelo, ¿no? Zona no saturada, zona saturada. Aquí tenemos la presencia de la zona de las aguas subterráneas, de los acuíferos, las partes de algunos acuíferos, y así es como se movilizan en el subsuelo también. Imagínense que una ruptura de oleoducto que no está en la superficie sino enterrado, pues puede pasarle algo como esto, ¿no? Tenemos fenómenos de dispersión, de dilución, de absorción y obviamente también existe la posibilidad de biodegradación, sobre todo en el caso del petróleo. Ahora, nosotros sabemos que el petróleo tiene origen natural, ¿no es cierto? Es por eso que la biodegradación del petróleo sí es posible, obviamente, pero no es un proceso que sucede de forma rápida, lamentablemente, eso es lo lamentable. Eso quiere decir que para que se degrade el petróleo pasará mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Y mientras suceda eso, pues va a ser contaminante y va a ser dañino para las especies vivas sobre todo. Entonces, eso debe tomarse en cuenta, ¿no? La naturaleza del contaminante. En este caso, pues estamos hablando de algunas partes, ¿no? Tenemos aquí un líquido, en este caso que no es volátil, no es altamente volátil, tiene obviamente un proceso, una cantidad de volatilidad específica. Recordemos que casi toda sustancia es susceptible de evaporarse, ¿no? Cada sustancia líquida me refiero. Incluso si ustedes dejan un vaso
con agua sobre la mesa durante varias horas o varios días, van a ver cómo se reduce el nivel del agua sin que nadie se haya tomado, ¿no? Eso es una evaporación, ¿no? Y el agua, obviamente, si comparamos con el petróleo, pues no es nada volátil, ¿no? Si comparamos. Pero sin embargo, sucede ese proceso. Entonces, tarde o temprano hay volatilización de las sustancias líquidas. Y en este caso, pues tenemos la presencia de un ejemplo de fenómeno de expansión de contaminantes en el que podemos observar justamente este tipo de situaciones. Y simplemente las diferentes posibilidades de propagación de un contaminante de acuerdo a las características, ¿no? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, la presencia de este tipo de líquidos, podemos darnos cuenta, pues obviamente, que de acuerdo a las características de estas, pues vamos a tener la forma como se van justamente difuminando, dispersando las sustancias, ¿no? Básicamente, estos DNAPL que observamos aquí, estas iniciales, ¿no? Está relacionada básicamente con líquidos en fase no acuosa, que son densos, ¿no? Y que son susceptibles, obviamente, de volatilizarse y que también tienen poca miscibilidad en agua, ¿no? Es decir, no se mezclan fácilmente con el agua este tipo de líquidos que tienen esa naturaleza similar a la del petróleo. En ese caso, pues, obviamente hay volatilidad. Recordemos que en este caso las moléculas de vapor tendrán que vencer o tendrán que movilizarse de entre las partículas de suelo para finalmente llegar a la atmósfera. Pero también la característica es que como no son amigos del agua, este tipo de líquidos, van a flotar probablemente en el agua y se van a movilizar en el agua subterránea de esta manera. Y pueden infectar o contaminar las piedras, las rocas, las estructuras internas de los acuíferos, las que sostienen al agua justamente, y van a manchar estas, ¿no? Entonces es como se van a adherir a las rocas, digamos así, ¿no? Estas manchas se adhieren y es difícil de eliminar justamente por esa naturaleza que tienen, ¿no? Como si fuera una especie de grasa. De esa manera nosotros podemos observar pues algunos ejemplos de expansión de contaminantes. De esta manera podemos nosotros mirar algunas posibilidades que tienen pues los contaminantes en sus procesos de dispersión. Y como yo les decía, cuando hablamos de volatilización, de dispersión, de infiltración, de escorrentía, son todos procesos que tienen que ver con la físico-química, ¿no? Entonces, hasta aquí era que yo quería que ustedes observen, ¿no? No sé si tienen hasta el momento alguna duda, alguna pregunta de lo que hemos visto el día de hoy.